En el artículo 80, inciso quinto del Código Penal argentino está previsto el homicidio agravado por la utilización de un medio idóneo para generar peligro común. ¿Cuál es el fundamento de esta agravante? El fundamento es que, además de destruirse la vida de una persona, se pone en peligro también la vida de otras o la integridad física de otras personas o hasta incluso la propiedad de otras personas. Entonces, por ese plus, en este caso de homicidio, es que se justifica el cambio de la pena de 8,25 a prisión perpetua. Ese es el fundamento. ¿Cuáles son los elementos objetivos de esta figura penal? En principio los mismos elementos objetivos del homicidio simple, del artículo 79, es decir, una acción, un resultado muerte, relación de causalidad y relación de imputación objetiva entre ellos. Hay que agregarle, además, como elemento objetivo, la utilización de un medio idóneo para generar peligro común, como podría ser, por ejemplo, la utilización de un explosivo, de una bomba, de una granada. Ahora, es necesario que ese medio idóneo para generar peligro común sea en el caso particular idóneo para generar ese peligro. Es decir, que esa idoneidad no sea una característica general de ese tipo de elemento utilizado, sino que en el caso particular haya funcionado como idóneo para generar ese peligro. Por ejemplo, una granada es un medio idóneo, sí, pero hace falta que en el caso particular haya generado el peligro de muerte para otros o de lesiones para otros. Si la granada en el caso particular no funcionaba, aunque le haya pegado en la cabeza a la víctima y la haya matado por ese golpe, si no funcionaba no es un medio idóneo, entonces objetivamente ya no se puede decir que se cumple el requisito de la tipicidad objetiva. Independientemente de que el autor hubiera pensado que sí funcionaba, igual ese dato subjetivo no cambia el dato objetivo que es necesario que exista en la realidad esa idoneidad para generar el peligro común. Un problema importante de esta figura del 80, inciso quinto, es su diferenciación con el artículo 186, especialmente incisos cuarto y quinto. En el 186, dentro de los delitos contra la seguridad común, hay una figura que es el incendio y otros estragos, el que provocare un incendio, una explosión, una inundación. Ya se le impone una pena por el mero hecho de que ese incendio o explosión genera un peligro común. Se agrava en el inciso cuarto, con una pena mayor, si genera peligro para la vida de las personas. Se agrava todavía más en el inciso quinto si produce la muerte de otras personas. Ese es el caso problemático, 186, inciso quinto. ¿Cómo lo distinguimos con el 80, inciso quinto? El problema es el siguiente, que el 80, inciso quinto es una figura dolosa. El autor tiene que matar, saber que está matando a otro y saber que está utilizando un medio idóneo para generar peligro común. Entonces, imaginemos algún supuesto del 186, inciso quinto. El autor tiene que saber que está provocando un incendio o una explosión y al mismo tiempo eso tiene que ser la causa de la muerte. Si además se exige que esa muerte sea imputable al autor del incendio a título de dolo eventual, por ejemplo, como dicen algunos autores, el problema va a ser que ya se va a confundir con el 80, inciso quinto. Es decir, todo caso de incendio en los que el autor, en incendio o explosión o inundación, en los que el autor se represente la posibilidad de muerte de alguien, ya no quedaría en el 186, sino que va a pasar al artículo 80, inciso quinto, que tiene una pena mayor por una relación de especialidad de absorción de esa figura que tiene más pena. Entonces, esa es la cuestión problemática que tenemos, cómo distinguimos una figura y la otra. Hay autores que postulan la interpretación de que el 186, inciso quinto, es una figura preterintencional, o sea, el autor tiene que tener dolo del incendio o explosión y la muerte se imputa al autor a título culposo o imprudente. El problema que tiene esa forma de interpretar la figura es que habría una desproporción en las escalas penales, porque un concurso entre incendio y homicidio imprudente jamás llegaría a la pena que tiene el 186, inciso quinto. Y si se lo interpreta con dolo eventual, genera este otro problema. Entonces, ¿cómo lo distinguimos del 80, inciso quinto?
Bien, ese es un problema grave que tenemos en el Código argentino cuando se protege el mismo bien jurídico con figuras de lesión y con figuras de peligro. La misma cuestión problemática la vamos a tener entre el 186, inciso cuarto, y el 80, inciso quinto, en grado de tentativa. ¿Es una tentativa de homicidio o es un incendio con el resultado peligro para la vida de las personas? Lo aconsejable es suprimir el 186, por lo menos las agravantes en sus incisos cuarto y quinto, para que no se confunda con el 80, inciso quinto, o en todo caso pensar en una adecuación de las escalas penales, de modo que el 80, inciso quinto sea la figura con dolo, y con dolo de matar, y el 186 sea una figura que tenga una pena menor al 80, inciso quinto, y que se exija ahí, por ejemplo, solo la imprudencia en relación al resultado muerte. Bien, en el inciso sexto del artículo 80 se establece una pena para el homicidio agravado por el número de personas. Dice el 80, inciso sexto, pena de prisión perpetua a quien matare con el concurso premeditado de 2 o más personas. ¿Qué significa eso? En primer lugar, ¿por qué la pena es mayor si concurren 2 o más personas con el autor? Bien, el fundamento de la escala penal en este caso es el mayor poder ofensivo que tiene el autor al verse acompañado de 2 personas por lo menos que van a ejecutar con él el hecho de homicidio, y las menores posibilidades de defensa que tiene la víctima. Algo similar hemos visto en el fundamento de la alevosía: el mayor poder ofensivo del autor, menos posibilidades de defensa de la víctima. La ley penal es más rigurosa en estos casos, se considera que el hecho es más grave por ese motivo. ¿Cuáles son los elementos objetivos de esta figura penal? En principio, los mismos que el homicidio simple, y ahora tendríamos que agregarle como un elemento objetivo más el número de personas que ejecutan el homicidio. Y el número de personas tiene que ser por lo menos 3, es decir, de las personas que matan al otro, de ese grupo tienen que ser por lo menos 3. Si bien el texto dice con el concurso de 2 o más personas, eso se entiende que implica el autor es uno con el concurso de 2 o más. Entonces el mínimo va a ser 3 personas. Pueden ser 4, 5 o más, claro. Pero el mínimo tienen que ser 3 personas que concurran en la ejecución del hecho. Eso significa en la etapa de ejecución. Entonces, se cuentan los autores, coautores, partícipes necesarios o incluso partícipes secundarios, es decir, simples cómplices, en la medida en que hayan intervenido al momento de la ejecución, no los que hayan intervenido antes de la ejecución, ni los que intervinieron después, como serían los colaboradores subsequents, es decir, los que prestan la colaboración posterior al hecho con una promesa previa. Entonces, los instigadores, por ejemplo, no podrían contar, no se cuentan en ese número de 3, solo quienes ejecutan el hecho. Hay una discusión sobre la calidad de los sujetos que intervienen. Si se cuentan, para llegar a ese número de 3 como mínimo, si se cuenta también a los inimputables, por ejemplo, o bueno, está mal dicho inimputables, y si nos referimos a los menores de edad, tendríamos que decir a un menor no punible, por ejemplo, un menor de 15 años. Si intervienen 2 personas mayores y un menor de 15 años en la ejecución de la muerte de otro, ¿sería agravado o no? Bueno, depende de que ese menor de 15 años sea contado o no, independientemente de que ese menor de 15 años no va a ser responsable penalmente, por lo que establece la ley penal para los menores. Pero, bueno, hay autores que dicen no se cuentan los inimputables, como sería en este caso un menor de edad, o una persona que tenga alguna deficiencia mental. Si técnicamente es un inimputable, tampoco lo contaríamos. ¿Por qué? Porque a esa persona no se la puede penar, entonces ya restaría uno y solo nos quedan los sujetos que son punibles. Entonces, estos autores solo cuentan a las personas que son punibles en la ejecución del hecho. Creo que sí podrían contarse tanto a los inimputables como a los menores, aunque no fueran punibles, en la medida en que tuvieran una capacidad física
importante como para sumar agresividad al hecho. Es decir, en la medida en que pueda significar un, un mayor poder ofensivo de parte de los autores y menores posibilidades de defensa de la víctima, entonces sí pueden sumar. Por ejemplo, un niño de 15 años en ese grupo de 3 o más personas que tenga fortaleza física, sí, claro que puede sumar poder ofensivo, entonces debería contárselo. Claro que luego esta persona no va a ser responsable penalmente, según lo establece la ley, pero a los otros dos le ha sumado un gran aporte físico que le otorga mayor poder ofensivo y menor posibilidad de defensa a la víctima. Entonces, si suma el menor o el inimputable en la medida en que tenga determinada fuerza física y que haya colaborado en esa empresa delictiva. Claramente no se podría contar a un menor de 15 años o incluso menos si no tiene un desarrollo físico importante como para agregar fuerza a ese ataque. Es necesario la existencia de un acuerdo o predeterminación entre estas 3 o más personas previo al ataque, lo cual no significa que se firme un contrato formal para ir a atacar a la víctima. Ese acuerdo o predeterminación puede surgir en momentos previos, segundos previos al hecho, pero es necesario que hayan acordado ese ataque de esa manera. Es un delito doloso, entonces el autor tiene que saber que está matando a otro, los autores tienen que saber que están matando a otro y además conocer la participación de ese número de personas, que por lo menos son 3. En el artículo 80, inciso séptimo, está previsto otra agravante del homicidio, a la que se llama homicidio criminis causa. En este caso se agrava el homicidio por la finalidad o por el motivo del autor al realizar la muerte de otra persona. Dice el inciso séptimo: el que matare para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados, o procurar la impunidad para sí o para otro, o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito. ¿Cuál es el motivo? El motivo es el motivo del agravante, quiero decir, ¿cuál es el fundamento? Bien, el fundamento del agravante es que en este caso la motivación del autor se vincula con otro delito y eso se considera más reprochable. Entonces se aumenta la escala penal, que pasa de 8,25 a prisión perpetua. Hay 2 grupos de delito, pero en definitiva los 2 tienen la misma estructura. En este inciso séptimo está lo que se llama la conexidad final y la conexidad causal. Los primeros serían los supuestos de la conexidad final, es decir, cuando el autor mata con una finalidad específica. Y al final está el supuesto del autor que mata por una causa, por no haber logrado el delito. Los elementos objetivos son exactamente iguales a los elementos del homicidio simple, es decir, acá no se agrega ningún elemento en la tipicidad objetiva. Sí se agrega un elemento en la tipicidad subjetiva, que estaría compuesta por el dolo del autor, saber que está matando, o para otros que tienen el concepto de voluntad en materia de dolo, saber y querer que está matando a la víctima, pero se tiene que agregar la finalidad del autor, el matar para preparar, para facilitar, para ocultar otro delito. Ejemplo típico de este caso es el ladrón que mata al guardia del banco para facilitar el robo o para ocultar cuando el guardia, por ejemplo, lo persigue y él quiere ocultar ese robo, para hacerlo mata a la víctima. La diferencia está en el elemento subjetivo, digo, entonces, objetivamente basta con matar a otro, y esto quiere decir, no importa que el autor oculte el otro delito, no importa que lo facilite como eran sus pretensiones. Si en definitiva ni lo facilitó ni lo ocultó, igual se considera que hay homicidio agravado. Es decir, lo determinante es la intención que haya tenido al cometer el homicidio. Esta es una estructura de un elemento subjetivo especial distinto al dolo. Hay una parte subjetiva que excede
el aspecto objetivo de la tipicidad. Por eso este tipo no es un tipo congruente, que coincide exactamente entre tipo objetivo y tipo subjetivo. En este caso, el subjetivo excede, es más amplio. Y eso que excede, ese plus, ese exceso en el tipo subjetivo es precisamente la finalidad de preparar, facilitar, etcétera, etcétera. Bien, en el inciso octavo se agrava el homicidio para los casos en que se mate a un miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias por su función, cargo o condición. Este agregado no estaba en el código original, que llegaba solamente hasta el inciso séptimo. Este agregado del inciso octavo se introduce con una ley en el año 2002, que es la ley 25.601. Es un ejemplo, de alguna manera es un ejemplo más de lo que llamamos el derecho penal simbólico o el abuso del derecho penal simbólico, la demagogia punitiva, con la idea de que existiendo tantos policías o miembros de la fuerza de seguridad que han sido víctimas de homicidios en el acto de servicio, tratando de evitar un robo o algún otro delito, entonces se pretendía, con esta incorporación del agravante, convencer de que de esa manera se iban a dejar de cometer este tipo de delitos o que iba a disminuir, cuando sabemos que eso no funciona así, que el derecho penal no tiene tanta eficacia o tan eficaz función de prevención. Entonces ese número de víctimas lamentablemente no se reduce de esa forma, no es tan fácil como modificar una ley. El tema es más complejo. Bien, la figura del inciso octavo agrava entonces a quien matare a un policía, miembro de la fuerza de seguridad. Los elementos objetivos del tipo penal son los mismos que el homicidio simple, una acción de muerte, relación de causalidad y relación de imputación objetiva. Lo que vamos a agregar en este caso en el elemento objetivo es la calidad del sujeto pasivo, que tiene que ser un policía o un integrante de las fuerzas de seguridad. En ese caso se cuentan las policías provinciales, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Seguridad Aeroportuaria, los integrantes de los servicios penitenciarios, sea federal o provinciales, siempre y cuando estén en ejercicio de sus funciones. Es decir, no se configura el agravante porque alguien mate a su vecino, está enojado con el vecino por algún motivo personal, pero que no tiene que ver con su ejercicio funcional. Entonces, en ese caso, si bien la víctima es policía, no se lo mata en razón o por su función de policía. Bien, en el tipo subjetivo, el dolo significa el autor tiene que saber que está matando a otro y tiene que saber que ese otro es policía o miembro de las fuerzas de seguridad, pero además tiene que matarlo por esa condición. Por eso, quien mata a su vecino por algún enojo particular, no por su función, entonces no se configura la agravante. Es decir, que en este caso del inciso octavo, el elemento del sujeto pasivo, ser integrante de las fuerzas de seguridad, es un elemento objetivo y es un elemento subjetivo que además exige que el homicidio se haya hecho por ese motivo. Ejemplo, quien mata a una persona que cree que es policía, pero en realidad no es un policía, lo mata porque odia al policía y odia la función, pero la víctima no es un policía, entonces no se configuraría el agravante. No sería el caso del 80 inciso octavo, porque nos faltaría objetivamente el requisito del sujeto pasivo. Bien, hay quienes critican este agregado también por el hecho de que muchos de estos casos de matar al policía en ejercicio de la función ya estaban incluidos en el inciso séptimo. Generalmente esto se da cuando, por ejemplo, el ladrón mata al policía para consumar o facilitar su delito de robo. Entonces dicen no hacía falta incluir un supuesto más.
Bien, el inciso 9, artículo 80, inciso 9, tenemos otra agravante que es la del que matare a otro abusando de su función o cargo cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad policiales o del servicio penitenciario. Es decir, tiempo después del agregado del inciso 8, se agregó en el año 2003, mediante ley 25.816, este inciso 9. En parte porque también se criticaba, bueno, pero es homicidio matar a un policía, pero cuando los policías abusándose de sus funciones matan a otro, entonces ahí no hay un agravante. Bueno, entonces el legislador consideró necesario agregar este delito como un agravante del homicidio. Bien, en cuanto a los elementos objetivos, es necesario que en principio son los mismos elementos del homicidio simple. Acá tenemos que agregar que el sujeto activo ahora tiene que ser un funcionario policial o de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones. Y en el aspecto subjetivo haría falta que esa persona sepa que está matando a otro y que está abusando de sus funciones. En cuanto al abuso de sus funciones, hay quienes directamente consideran que ese abuso tiene que estar en el aspecto subjetivo. Yo creo que el abuso es un elemento del tipo objetivo también, es decir, el sujeto que mata a otro, que es integrante de la fuerza de seguridad o policía, tiene que objetivamente abusar de esa función. No puede haber un abuso si el policía está actuando dentro de sus funciones, si está actuando lícitamente. Si actúa lícitamente, además de que seguramente se excluye la antijuricidad del hecho, pero si actúa lícitamente no puede haber ningún abuso, aunque él crea que está abusando. Entonces el hecho de creer que está abusando cuando en realidad está actuando lícitamente no sería un supuesto del agravante. Entonces, objetivamente es necesario que esa conducta del policía vaya más allá del ejercicio de sus funciones, de eso se trata el abuso de su función. En el inciso 10 se establece otro agravante del homicidio incorporado por la ley 26.394 cuando se deroga el Código de Justicia Militar, que preveía, en ese código estaba previsto el caso de la muerte a su superior criminal, a su superior militar, como dice el inciso 10, frente a enemigo o tropa formada con armas. Ese delito estaba en el Código Militar, además con pena de muerte. Como se deroga el Código Militar, se consideró necesario introducirlo en el Código Penal. Es necesario que las dos personas sean militares y que se mate al superior, es decir, que exista una relación de subalterno. El sujeto activo tiene que ser el que mate a su jefe. Luego, en el inciso 11, está previsto el delito de homicidio previa violencia de género. Dice el inciso 11, el que matare a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Este es el caso que se llama técnicamente de femicidio o de feminicidio. Bien, este es el supuesto que se incorporó también con la idea de tratar de terminar con la cantidad de casos de femicidio que existían en nuestro país. Como demuestran las estadísticas, después de esa reforma no se ha disminuido en nada la cantidad de estos hechos de femicidio, que tienen que ver con un problema mucho más profundo o de base de nuestra sociedad patriarcal, que no se va a solucionar con la incorporación de un tipo penal. De todas maneras, la figura existe. Eso fue un recurso nuevamente de la demagogia legislativa, pero existe en nuestro código y tenemos que darle alguna interpretación. Los requisitos objetivos de la tipicidad en este caso en principio son los mismos que el homicidio simple. Hay que agregar que el autor tiene que ser un hombre y la víctima tiene que ser una mujer. Autor hombre, víctima mujer. A diferencia del inciso cuarto del homicidio por odio al género, que ya dijimos pueden ser de cualquier género,
En este caso, el autor tiene que ser hombre, la víctima mujer, y objetivamente además tienen que haber existido violencia de género previa. Con respecto al concepto de violencia de género, la ley 26.485 es bastante amplia, da un concepto de lo que debe entenderse por violencia de género y, como sabemos, no comprende solamente los actos de violencia física contra la mujer, sino de violencia en distintas magnitudes. Por ejemplo, hasta la violencia económica estaría incluida en esos supuestos de violencia de género. Y en el inciso 12, finalmente, del artículo 80, se incorpora el agravante por venganza transversal. ¿Qué significa esto? Dice el inciso 12: con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso primero, es decir, el que matare a otro para causar sufrimiento de una persona que ha sido su pareja. Este caso y el inciso primero tienen como fundamento ciertos tratados firmados por el Estado argentino en los que se obliga a combatir o tratar de erradicar la violencia de género. La pregunta es si, utilizando el derecho penal y agravantes dentro del derecho penal, estamos cumpliendo con la erradicación de la violencia de género. Tal vez pueda ser útil de alguna manera como una forma de prevención general. En este caso del inciso 12, el fundamento del agravante es la actitud del sujeto activo de hacer sufrir a una persona, es decir, de matar para hacer sufrir a otra. Por ejemplo, mata a una persona para hacer sufrir a su ex pareja. Bien, la pregunta en este caso es: ¿y por qué solo se agrava cuando se mata para hacer sufrir a la expareja? ¿Por qué, si el fundamento del agravante tiene que ver con el mayor reproche al autor por esa motivación de hacer sufrir a otra persona, por qué no se incluirían también otros casos o cualquier caso en el que el autor mate a otro para hacer sufrir a un tercero? ¿Por qué solo los casos de pareja? Que además ya vimos que tiene la dificultad de interpretar qué significa eso de pareja, ¿no? Esa es la crítica que se hace desde la perspectiva política criminal. Ahora, en cuanto a la estructura de la tipicidad, en principio es lo mismo que el homicidio simple, que el artículo 79, o sea, una acción, resultado muerte, relación de causalidad y relación de imputación objetiva. Lo único que se agrega es el elemento en la tipicidad subjetiva, el tipo objetivo va a ser igual. En la tipicidad subjetiva se agrega un elemento distinto al dolo, que es el propósito de hacer sufrir a esa persona determinada que ha sido su pareja o que es su pareja. Ese propósito es lo único que se agrega comparando con el homicidio simple. Es decir, ni siquiera hace falta que se haya logrado hacer sufrir a su pareja o expareja. Aunque la pareja o expareja no haya sufrido con esa muerte, por ejemplo, mató a un pariente suyo, pero no tenía ninguna relación afectiva con ese pariente, supongamos que esa pareja o expareja no ha experimentado un sufrimiento como lo pretendía el autor del homicidio, entonces entonces se configuraría igual la agravante. No hace falta que ese sea un elemento objetivo del tipo penal, solo es un elemento de la tipicidad subjetiva. Si esa fue la intención del autor, entonces ya está configurada la agravante.